abra sus Biblias en Hebreos capítulo 13, verso 15. Hasta el 18. Hebreos 13, verso 15 al 18. La versión La que quieran, la que les acomode más. No hay una versión santa inmaculada. Bien, Hebreos 13, del 15 al 18 dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesen su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Oramos nuevamente al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu gracia, tu amor, tu voluntad, Señor, para este día. Pedimos, Señor, que seas tú obrando y moviéndote en nuestros corazones, Señor. Te necesitamos. Necesitamos de tu gracia. Necesitamos que tu Espíritu Santo hable profundamente en nuestros corazones. Necesitamos que tú te exaltes, Señor. Necesitamos que tú seas el Señor y Rey en esta mañana. Amén. Queremos glorificarte, Señor, y exaltarte. Gracias, Padre, por tu amor y por tu bondad. Ayúdanos, Señor, en esta mañana para exaltar tu nombre. Sí, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Sí, Señor. Qué interesante cuando uno ve este pasaje, ¿cierto? De Hebreos. Nuestra vida muchas veces tiene la complejidad de querer correr una carrera solo. Y cuando uno mira el contexto de este pasaje en el capítulo 13, ¿cierto? Que este es el capítulo final del libro de los Hebreos. Este es ya la finalización. El escritor de Hebreos ya ha establecido todo un profundo contexto teológico y exhortaciones varias, más de 6 exhortaciones tiene en todo el libro, mezclándolo con argumentos teológicos profundos para nuestra vida. El capítulo final de este libro está ahora abierto ante nosotros y el autor está enfocado en llamar a los creyentes hebreos a no abandonar a Cristo y al cristianismo por su antiguo sistema religioso. Esa era la lucha que ellos estaban viviendo. El tema que vamos a compartir hoy día tiene por título: debemos manifestar nuestra lealtad a Cristo en la alabanza, en la obediencia y en la oración. Eso es lo que vamos a estar compartiendo hoy día. También el escritor está mostrando a todos sus hermanos que el Antiguo Testamento muestra claramente que Cristo es superior a todo lo que ellos conocían y respetaban. Y que el único interés que tenían sus coterráneos era alejarlos del verdadero evangelio. Recordemos que muchos de ellos se sintieron tentados a volver al antiguo sistema religioso y abandonar el evangelio de Cristo. No podemos dejar de lado que el escritor usa 6 exhortaciones para imprimir en sus corazones la necesidad de mantener su mirada fija en el único que puede proporcionar verdadera salvación. Eso está haciendo el escritor de Hebreos. Estas constantes exhortaciones y argumentos se pueden resumir en una frase, y William Hendrickson la resume perfectamente esa idea. Él dice: la historia de Hebreos es que Jesús es digno de tu fe. Ten fe en Él y no te apartes. Ese mensaje es tan aplicable hoy para nosotros como lo fue para ellos cuando fue escrito por primera vez. Hay todo tipo de presiones en nuestras vidas que nos alejan de nuestra lealtad absoluta a Cristo y al Evangelio de la verdad. La pregunta retórica es: ¿qué te está alejando
de la lealtad a Cristo. Y déjame decirte algo, que te puede estar alejando algo que pareciera ser santo e inmaculado y algo que pudiera ser hasta bueno a los ojos naturales. Pero eso te puede estar alejando de la lealtad de Cristo. Uno diría, pero ¿cómo cosas buenas me pueden estar alejando de la lealtad de Cristo? Cuando no entendemos el Evangelio, aquellas cosas se van alejando y nos van alejando. Por ejemplo, cuando no queremos tener una vida de compromiso en la iglesia local, eso te aleja de la lealtad a Cristo. Por eso es tan importante la membresía. Ustedes pensarán que rayamos la papa con la membresía, pero la verdad no es que rayemos la papa. Lo que pasa es que es fundamental estar comprometido, estar arraigado en un lugar. Si no, vamos a seguir haciendo lo que hacen muchos creyentes. Como digo yo, los floreritos de la iglesia, porque aparecen en todas partes. Están en todas las iglesias, van a todos los lugares. Entonces son florerito aquí, son florerito allá, son florerito acá, pero no hay compromiso, no hay raíz, no hay vida fructífera, no hay compromiso, no hay vida de cuerpo. Y eso no es el Evangelio. La vida del cuerpo es una vida arraigada en Cristo, sostenida en Cristo, arraigada en Él. Primero en la iglesia local y después todo lo que quieran invitarte, pero primero en la iglesia local. Amén. Y la advertencia de este libro para nosotros es: no abandones a Cristo, persevera en tu fe. Jesús es digno de tu fe, ten fe en Él y no te apartes. Ya vamos a ahondar en ese concepto que compartí anteriormente cuando en el verso 17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a Él. La condicionante de esa obediencia es que ellos velan por ti. La pregunta es, si no estás comprometido o comprometida en una iglesia local, no estás arraigado en una iglesia local, ¿cómo vas a exigir que un pastor puede velar por ti? ¿Sabes por qué? Porque ese velar, dice el texto, que ellos van a tener que dar cuenta. Pero ¿qué cuenta va a dar un pastor cuando la oveja no quiere sujetarse al cuerpo? Cuando no quiere estar arraigada en el cuerpo. Ahí la problemática. Podemos observar también en el contexto que el autor en Hebreos 13, del 1 al 14, nos entrega 3 deberes que debemos mantener los creyentes. Amor, conviene un vasito de agüita. El primer deber que debemos de tener, en el verso 1 al 3, el autor nos exhorta a amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Es el primer deber que tenemos que manifestar. Amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. El segundo deber, en el verso 4 al 7, somos llamados a honrar el matrimonio, rechazando una visión baja del matrimonio, rechazando la inmoralidad en nuestras actitudes y prácticas con respecto al matrimonio. Y tercero, el tercer deber que nos exhorta es el verso 8 al 14 del mismo 13. Somos llamados a seguir a Cristo sin importar lo que cueste. Tenemos que entender que el seguir a Cristo tiene un costo adicional. No importa el costo adicional que tenga. Debemos amar y seguir a Cristo. Estas exhortaciones son un llamado enfático para que vivamos lo que creemos. El autor entonces ha estado hablando de nuestra motivación para el amor cristiano y ahora nos exhorta a vivir, a demostrar nuestra conducta, a demostrar nuestras acciones, lo que profesamos creer como cristianos. Entonces, miremos cuáles son las exhortaciones que nos hace el apóstol Pablo, no el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, no caigamos en herejías tan temprano. El escritor de Hebreos. Dijimos entonces que debemos manifestar nuestra lealtad en la alabanza, en la adoración, en la obediencia y en la oración al Señor. Este primer punto entonces, verso 15 y 16, los cristianos debemos manifestar nuestra lealtad en la alabanza. Verso 15 y 16 de Hebreos 13 dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre.
y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, para que tales sacrificios, porque de tales sacrificios se agrada Dios. ¿De cuáles sacrificios se agrada Dios? De los que nacen de la alabanza, de labios que confiesan su nombre. Los versículos 15 al 18, el autor da la exhortación final del sermón que les ha estado predicando durante el último capítulo 13. Se podría resumir de esta manera, que nosotros como cristianos debemos reflejar nuestra lealtad a Cristo en todas las actitudes y en toda la vida. Pero el escritor de Hebreos nos ha estado llamando todo el tiempo a ser leales a Cristo. ¿Eres leal a Cristo? Porque esa lealtad a Cristo se tiene que manifestar en cosas prácticas en el cuerpo de Cristo. No se puede manifestar en donde no eres parte del cuerpo de Cristo. Y les voy a dar como bombo en caja con el tema de ser miembros de Cristo, por si acaso, así que tienen que soportarme 45 minutos. El escritor de Hebreos nos ha estado llamando todo el tiempo a ser leales a Cristo, a tener fe en Cristo, a continuar creyendo en Él. Que debemos reflejar esa lealtad en nuestra alabanza, en nuestra obediencia y en nuestras oraciones. Note que Él nos llama a ofrecer continuamente un sacrificio de alabanza a Dios. Él nos llama a adorar a Dios desde el corazón, a través de nuestros labios y nuestras vidas. Si observa los versículos 15 y 16, notará 3 áreas en las que quiere que ofrezcamos un sacrificio de alabanza. Lo primero que Él quiere que ofrezcamos es el sacrificio de alabanza en nuestra adoración. El escritor no está indicando que debemos dar ese fruto de labios que dan gracias a su nombre. Nos está indicando, que debemos dar ese fruto de labios que dan gracias a su nombre. Mira lo que dice el salmista. Anda conmigo al Salmo 50, verso 14. Ofrece a Dios sacrificios de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Cumple tus votos al Altísimo. El Salmo 119, verso 108, nos dice el salmista: te ruego que aceptes las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas. Fíjense en cómo el escritor está uniendo lo que tú dices con lo que tú debes practicar. Leíamos en el texto de la lectura bíblica continua, Mateos capítulo 15. ¿Y qué decía el libro de Mateos al final? No es lo que entra por tu boca lo que contamina, sino lo que sale. ¿Por qué lo que sale es lo que contamina? Porque lo que sale es la manifestación de lo que está en tu corazón. Y lo que está en tu corazón es lo que va a salir. Y eso, si es correcto, bueno y digno de todo un hombre, entonces será alabanza y gloria para Dios. Amén. Pero si eso no es lo que sale, entonces será castigo, juicio, pecado en nuestros corazones. Romanos 12:1 nos exhorta y nos dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. No es algo que yo no entiendo, es un culto racional, es algo que comprendo. Por eso cantamos el Evangelio, cantamos lo que creemos, adoramos nuestras doctrinas fundamentales. Cantamos lo que creemos. No podemos cantar emocionalmente para que la iglesia se entretenga y se sienta bien. Cantamos por convicción. Cantamos el Evangelio. Cada vez que cantamos muestra a Cristo, entonces debe ser nuestro anhelo profundo en el corazón. Señor, muestra a Cristo en mi vida. Y 1 Pedro 2:5 dice: también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Recordemos que en el antiguo sistema levítico se ofrecía una ofrenda de agradecimiento con un animal, con un toro. Ibas y hacías una ofrenda de agradecimiento o hacías algún otro tipo de sacrificio de acuerdo con el código ritual levítico. Pero él dice: eso no es lo que busco.
no me interesa el sacrificio de animales. A Él no le interesa que tú te golpees el pecho toda la mañana, todo el día y todos los días de la semana. A Él no le interesa que ayunes 24/7. A Él no le interesa que tú hagas grandes caminatas espirituales, entre comillas. Si no eres capaz de sujetarte en cosas pequeñas en la iglesia local, no te sirve de nada. ¿Qué sacas con leer la Biblia todos los días? ¿Qué sacas con orar todo el día? ¿Qué sacas con hacer todo lo que haces si no eres capaz de sujetarte a una iglesia local, a un cuerpo local? Eso hace la diferencia en la vida cristiana. Él no está detrás de que hagas un sacrificio de animal, porque todo el argumento del libro es que esos sacrificios están obsoletos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10, verso 1 al 10. Fíjate lo que el escritor de Hebreos le dice a los mismos hermanos de Jerusalén. Verso 10, capítulo 10, verso 1 al 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, me has preparado cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Te das cuenta? Lo que el escritor de Hebreos está diciendo: ¿sabes qué? Tu ritual evangélico no me sirve. Tu ritual de sacrificio es de golpearte el pecho, de pensar que lo que puedes hacer y lo que tú entregas es como que Dios te tiene que agradar de lo que tú haces. Y Dios te dice: no, lo único que complace el corazón de Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y si tú no descansas en ese sacrificio, entonces estás descansando en cualquier cosa menos en el sacrificio de Cristo. Cristo ha sido ofrecido de una vez por todas. Él es el único sacrificio que hay y por eso ofrecemos un sacrificio que es el fruto de tus labios. En otras palabras, es a través de la adoración, la alabanza a Dios. Segundo, en el versículo 16 continúa y dice que no tan solo quiere alabanza de labios que ofrezcamos, sino que también quiere otro tipo de sacrificio, que ofrezcamos el sacrificio de las buenas obras. No descuides el hacer el bien. Pero ahí tenemos un grave error contextual. Porque pensamos que hacer el bien significa ir a todas partes sin estar en una iglesia local, comprometidos con una iglesia local. O hacer cualquier cosa por fuera y no en la iglesia local. Y ese es el gran error que cometemos. Mira lo que dice el Salmo 37, verso 3. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Salmo 37:3. Sí. Dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Amén. ¿Cómo dice? Confía en Jehová Confía en Jehová. ¿Y qué más? y haz el bien. Y haz el bien. ¿Confías en el Señor? ¿Estás haciendo el bien? ¿Estás caminando en bien? Mire lo que dice Lucas 6:38. Antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo. Aquel que te ha hecho daño, ¿le haces el bien?
aquel que provocó que perdieras un trabajo, que te que te indispuso con otras personas, aquel que murmuró de ti, ¿le haces el bien? ¿Lo has perdonado? ¿Lo has amado? Porque ese es el mandato. Gálatas 6:10 nos dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Pero mira cómo termina, qué espectacular. Y especialmente los de la familia de la fe. Sin duda que este de la familia de la fe abarca a todos los creyentes de todos los lugares. Pero parte el concepto bajo la iglesia local. De la iglesia local hacia afuera. No es hacia afuera para la iglesia local. No erremos el blanco. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Entonces nos dice que presentemos sacrificios de alabanza, labios que canten y adoren y honren a Dios. Segundo, nos dice que presentemos sacrificios de buenas obras, buenas actitudes. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. La luz del mundo tiene que ver con tus actitudes, con tu accionar, cómo te mueves fuera de los círculos evangélicos. Porque aquí en la iglesia todos somos santos, todos tenemos aureola, nos nacen alas, y etcétera, etcétera. Pero cuando estamos solos, sin que nos vea ni los líderes, ni el pastor, ni nadie, cuando estamos solos, ¿mentimos? Porque si mentimos somos unos mentirosos. Y ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. ¿Mentimos? ¿Engañamos? ¿No nos sujetamos? Y podemos empezar a nombrar un sinnúmero de cosas, hermanos. Entonces, buenas obras. Vamos a luchar siempre con una buena actitud, siempre vamos a luchar, pero tenemos que esforzarnos. Y tercero nos dice, también quiere que ofrezcamos otro sacrificio, el sacrificio de compartir. El sacrificio de darnos a otros. Gálatas 6:6 dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Miren, está hablando del cuerpo. Él no está diciendo, oye, si escuchaste al televangelista de YouTube, al más nombrado ahí de YouTube, tienes que honrarlo a él. No, está hablando de la iglesia local. La iglesia local. Efesios 4:28 dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Cómo estamos en nuestras ofrendas y diezmos? ¿Cómo estamos en esa realidad? Alguien dijo una vez y me dijo una vez, pastor, yo cuando tenga plata voy a realmente dar. Yo le dije, no hermano, eso es mentira. Me quedé, ¿cómo pastor? Si eso es lo que le estoy diciendo que quiero hacer. No, le dije yo, hermano, no confundas. Porque si no eres capaz de dar cuando no tienes, menos darás cuando tienes. El principio es menos es más. Ese es el principio. La fidelidad no parte cuando tengo, la fidelidad parte cuando no tengo. Ahí soy enseñado en fidelidad. La mujer viuda que hizo, lo único que le quedaba. Lo único que le quedaba. Y lo dio en la ofrenda en el templo. Cuando Jesús los confronta a los discípulos y le dice, ¿cuál de los dos dio más? ¿El publicano o la viuda? Y uno pudiera decir, igual que los discípulos, el publicano se dio un turro de billete, po. Y la viuda dio unas pocas monedas nomás, y lo que le quedaba. ¿Y qué le dijo Jesús? No, ella dio más. ¿Por qué? Porque dio de lo que no tenía. ¿Saben lo que estaba demostrando la viuda? Más allá que la teología de la prosperidad quiere abusar de ese texto, que eso es errado. ¿Qué es lo que, por qué Jesús valoró más lo de la viuda? Porque la viuda tuvo un corazón que dijo en sí, yo dependo de ti, Señor. Tú eres mi sustento. En cambio el publicano dio de lo que le sobraba. ¿Qué es lo que hacemos cuando ofrendamos, o no? Por eso la gente cuando viene al culto aquí en el servicio, entonces empieza a revisar, ¿sabes? ¿Cuánto traje? Ah, se me quedaron los billetes en la casa, tengo puras monedas. Y doy las monedas. En cambio el verdadero dar nace cuando en mi casa, en intimidad, Señor, esto recibí, esto gané este mes. ¿Cuánto quieres que te dé a ti? Ahí parte un verdadero sacrificio de compartir. Cuando yo dispongo mi corazón y digo, Señor, esto tengo. ¿Cuánto quieres que yo te dé? Eso es dependencia de Dios. Tú no puedes venir
aquí en el culto a decir, ¿con cuánto ando? No, que tengo que pagar Falabella, Ripley y todas las casas comerciales que me persiguen. No, me queda esto nomás. No, hermanos. Por eso también una buena mayordomía de las finanzas nunca va a ser primero gastar y encalillarse. Siempre va a ser primero observar cuánto ganas. En Latinoamérica está comprobado que los latinoamericanos gastamos más del 20%, o sea, más del 20% de lo que ganamos. O sea, si gano 100, gasto 120. No puede ser que nosotros ganemos 100 y gastemos 120 mensual. ¿Me entiendes? No puede ser, hermanos. Si tú ganas 100, tienes que aprender a vivir con 100. Y en esos 100, honrar al Señor. Ese es el punto. Pero hay gente que compra los regalos en diciembre, termina de pagar en diciembre y compra más regalos en diciembre para seguir regalando. Eso es absurdo, hermanos. Eso es absurdo. Eso es irracional. No corresponde. Eso habla de una mala mayordomía. Habla de que no dependemos de Dios y que queremos vivir a la pinta nuestra. 1 Timoteo 6:18 dice: enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. ¿Sabe lo que dice Juan? 1 Juan dice que si tú sabes que tu hermano tiene una necesidad y pudiendo ayudarlo, no lo ayudas, estás pecando. Qué terrible. ¿A cuántos has podido ayudar y no lo has hecho? ¿Hay algún hermano en necesidad en nuestro entorno? ¿Alguien de la comunidad de la fe que esté viviendo una necesidad? ¿Nos hemos puesto a pensar en eso? Son cosas que debemos de meditar. Así que debemos ofrecer la alabanza del sacrificio en adoración. Debemos ofrecer el sacrificio de buenas obras. Y debemos ofrecer el sacrificio de compartir como cristianos. Dar de los bienes que el Señor nos ha dado por causa de los necesitados. Note varias cosas acerca de esta exhortación en los versículos 15 y 16. El tipo de sacrificio que nos pide que ofrezcamos aquí solo se ofrece a través de Jesucristo. No es en base a sus méritos, es solo a través de Jesucristo. Note la ubicación enfática de las palabras al comienzo de esta oración. Mediante Él. Mediante Él, el que condiciona todo el sacrificio que nos demanda. Porque todo el sacrificio que nos demanda, en la alabanza, en las buenas obras y el compartir, es mediante Él. O sea, lo que Él ha hecho, no lo que nosotros podemos hacer. La única forma en que podemos ofrecer sacrificios como cristianos es a través de nuestro Señor Jesucristo. La adoración es solo a través de Cristo. Es una adoración aceptable que solo se basa en el sacrificio de una vez y para siempre que Jesús ha hecho. No venimos a ofrecer sacrificios que nos hacen estar bien con Dios, porque eso es lo que mi corazón aplaca, mi conciencia, y me hace estar bien y me hace sentirme un buen creyente. No. Incluso los sacrificios del Antiguo Testamento, dice, solo eran aceptables porque sustituían al único sacrificio real. Pero aún así, aunque eran aceptados, no cumplían el objetivo final que Dios quería para el sacrificio. Por eso Juan, cuando ve a Jesús, dice: he ahí el Cordero que quita, no que cubre, el que quita el pecado de nuestra realidad. Entonces, cualquiera sea el tipo de sacrificio que nos esté llamando a hacer ahora, este no es un sacrificio que nos hace estar bien con Dios. Porque solo hay un tipo de sacrificio que nos hace estar bien con Dios. Y ese sacrificio es el de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice, cualquier cosa que Él nos llame a hacer, ahora debemos hacerla por medio de Cristo, que es donde solamente se acepta nuestro sacrificio. Por eso, cuando Jesús fue bautizado y en el monte de la transfiguración, la voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia. A Él oí, termina en la transfiguración la frase. La palabra complacencia en el griego quiere decir: Él me satisface todas las demandas que yo tenía. En Él me deleito, no en ti, no en tu sacrificio. Es más, tus oraciones no conmueven el corazón de Dios. Tus oraciones no conmueven el corazón de Dios. Tus oraciones no cambian la voluntad de Dios. Tú no oras para cambiar la voluntad de Dios.
tú oras porque eres el necesitado de depender de Dios. Oramos por dependencia, no porque Él necesite, porque eres un viejo blanco que está con barba larga, sentado en su trono, aburrido, sin hablar con nadie. Él no tiene problema de comunicación ni de relación, como nosotros. Él ni siquiera tendría que habernos creado a nosotros para sentirse satisfecho. Él nos crea por amor, para establecer una relación con su creación. Entonces nosotros en el nuevo pacto debemos ofrecer continuamente el sacrificio en oposición a los sacrificios ocasionales del Antiguo Testamento. Podría haber sido una vez al año que hubiéramos bajado a ofrecer un sacrificio bajo el código levítico, pero Él no busca eso. Busca una ofrenda, no busca una ofrenda animal. Él no está detrás de algún otro tipo de ritual que hacemos. Dice que quiere un sacrificio de alabanza. No es una ofrenda de animal como en el Antiguo Testamento. No es la misa, no es la Eucaristía. Él está pidiendo que levantemos el sacrificio donde adoremos de corazón. Por eso Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El profeta Isaías nos confronta con una realidad tremenda. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de aquí. ¿Cuántos de ustedes les pasó que mientras cantábamos estaban pensando en qué tenían que cocinar, quién les iba a visitar, qué es lo que tenían que hacer en la semana? ¿Sabe lo que significa eso? Lo que Isaías está diciendo. Están aquí presentes, pero su corazón y su mente están lejos de lo que estamos cantando y adorando. O sea, no está adorando a Dios. Estos sacrificios agradables a Dios no nos pide que demos... este sacrificio que nos pide, ¿cierto? Son paralelos de los dos grandes mandamientos. Los dos grandes mandamientos son: ama a Dios y que amemos a nuestro prójimo. F.F. Bruce lo expresa maravillosamente. Él dice: el cristianismo es un sacrificio de principio a fin. Se funda en la única ofrenda de sí mismo de Cristo y la ofrenda de la alabanza y la propiedad de su pueblo. Su servicio y sus vidas es arrebatada a la perfección de su sacrificio acepto y es aceptada por Él. Aleluya. Lo primero entonces, que como cristianos debemos mostrar lealtad a Cristo en nuestra alabanza, en nuestra adoración. Segundo, los cristianos debemos de demostrar lealtad en la obediencia. Y afírmate, mi compadre, aquí. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Dios dio a la iglesia pastores y maestros, aquellos que lideran en la congregación. Ha dado a los ancianos de la iglesia para dirigir la congregación. Y entonces esta exhortación es una indicación de la estructura en la iglesia del Señor. No todos somos iguales en autoridad. El Señor nos ha dado ancianos que tienen la responsabilidad espiritual de responder ante Dios en nombre de la congregación. Isaías 62:6 dice: sobre tus murallas, oh Jerusalén, he puesto centinelas. En todo el día y en toda la noche jamás callarán. Los que hacéis que el Señor recuerde, no os deis descanso. Y Ezequiel 3:17 dice: hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Entonces la razón de la obediencia de aquí es que estos líderes o centinelas algún día tendrán que rendir cuentas al Señor. Ese es el pensamiento asombroso que un día esos oficiales que Dios ha puesto, en este caso a Pablo y al pastor José, los ha puesto como centinelas de ustedes. Esa es la labor, centinelas. Si ser parte de un cuerpo, esto no es como el club social, esto no es un centro de madres, esto no es un club deportivo, esto es la iglesia del Señor. Esa es la responsabilidad última y final de ser iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Y Él ha puesto personas para que velen por ustedes. Pero si ustedes no dejan que ellos velen por ustedes a través de la sujeción, ¿cómo van a poder ellos velar por ustedes? ¿De qué forma entonces la iglesia le va a poder reclamar al liderazgo? Decir, no, pero que usted no se preocupa de mí. Pero si tú tampoco vienes a la iglesia, tampoco dejas que nosotros te orientemos, te demos el consejo.
No buscas la dirección de las Escrituras. Quieres vivir tu propia vida. Eso no es vida cristiana. Aunque tú estés haciendo cosas evangélicas. Mira lo que te estoy diciendo. Aunque hagas cosas evangélicas, no es la vida cristiana que el Señor quiere que tengamos. Es un pensamiento asombroso que un día esos oficiales que el Señor le dio a nuestra congregación se presentarán ante Él y darán cuenta de las almas a las que dieron supervisión espiritual. Ellos van a tener que, porque Dios les va a pedir cuentas. ¿Por quiénes? ¿Por todos los que vienen? No. Por los que son miembros. Les va a pedir cuenta. Y Dios le va a decir, a ver, ¿qué hiciste? Pablo, José, ¿qué hiciste con Anita? ¿Qué pasó con los miembros? ¿Qué hiciste con ellos? Pero es que nunca vinieron, Señor. Ah, sí, tienes razón. ¿Te das cuenta? Y el escritor está diciendo, quiero que ustedes, hermanas y hermanos cristianos, vivan a la luz del hecho de que un día esos hombres tendrán que dar cuentas por ustedes. Entonces la motivación en este caso es que recordemos lo que nuestros ancianos tendrán que hacer algún día. Y a estos líderes se les da el encargo, se nos dice en este versículo, de velar por nuestras almas. Entonces su autoridad no es arbitraria, no es egoísta, es para nuestro beneficio. Su propósito es hacer todo lo posible para animarlos a caminar con el Señor. Eso es lo que Dios nos demanda a los que somos ancianos. Hechos 20:28, vaya conmigo. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Aleluya. Jeremías 13:17 dice, pero si no os escucháis esto, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se anegarán en lágrimas, porque ha sido hecho cautivo el rebaño del Señor. Y mira Filipenses 3:18. Porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cuándo somos enemigos de la cruz de Cristo? Cuando no queremos la sujeción, cuando no queremos ser pastoreados, cuando queremos hacer lo que a nosotros nos place. Somos enemigos de la cruz. ¿Cómo vives tu fe? ¿Cómo vives tu evangelio? ¿De qué forma la vives? ¿Tú partes corriendo al primero que te invita a cualquier cosa? Porque si eres de ellos, entonces tienes que cambiar tu forma de vida cristiana. Porque así no se hace iglesia. Así no se es cuerpo de Cristo. Eso es desorden. Eso no es bíblico. Eso no está argumentado en ninguna parte. Lo primero que tienes que preguntarte, si aquellos que te pueden invitar o que te quieran llevar a cualquier otra parte, pregúntate, ¿a quién se sujeta? ¿A quién él le rinde cuentas? Porque si no tiene a nadie que le rinde cuentas, yo que tú corro rapidito de él. Porque cualquier hombre que no rinde cuentas a otro, entonces es un llanero solitario. Y va a cortar el cuerpo, va a dividir el cuerpo en vez de unir al cuerpo. Y nosotros estamos llamados por el Evangelio a unir al cuerpo, no a dividir el cuerpo. ¿Por qué existe el presbiterio? ¿Por qué creamos el presbiterio? Porque así como yo tengo que dar cuenta a David, a José, a Nicolás, ellos también tienen que dar cuenta. Y así como José, David y Nicolás tienen que dar cuenta a sus iglesias locales y yo a la iglesia local, así la iglesia local también tiene que dar cuenta al pastor. Esto es retroalimentación. Todos damos cuenta, todos estamos sujetos a alguien. Aquí nadie es llanero solitario. Rendimos cuenta. Se nos pide cuentas también. No erremos el blanco. Hermano, este pasaje del verso 17 es realmente espectacular. Fíjate el paralelo y la condicionante que hace el escritor. Mira, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos. O sea, en otras palabras está diciendo, mira, la respuesta lógica de obedecer es la sujeción.
¿Y sabe lo que significa sujeción? En griego, hypostasis o hypostazo es camino contigo, al lado tuyo. Eso es sujeción. Camino contigo. Pero si haces lo que tú quieres, ¿cómo puedes caminar con alguien? ¿Cómo te puedes decir parte de algo si no caminas con ello? Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo examina esto nuestro corazón? ¿Cómo nos confronta en nuestra realidad? Y mira lo que sigue diciendo. Y la consecuencia de esa obediencia, que es la sujeción, que es caminar con ellos. ¿Y por qué debo caminar con ellos? Porque ellos están puestos por Dios para velar por vuestras almas. O sea, para que estén atentos a lo que pasa en tu vida. O sea, la exhortación, la dirección, el ánimo, el abrazarte, el cobijarte, el darte fuerza, el salir a las 3 de la mañana cuando te esté pasando algo, es parte de su vida ministerial. Pero aquel que está solo, que no le da cuenta a nadie, ¿tú crees que va a ir a las 3 de la mañana si tú lo llamas que tienes un problema? Esa es mi pregunta. ¿Tú crees que va a ir? No lo sé. Habría que probarlo. Habría que probarlo. ¿Por qué velan por ustedes, por vuestras almas? Porque han de dar cuenta. Mira, de nuevo el paralelo. Estos que velan tienen que dar cuenta. O sea, la relación lógica de velar es porque tienes que dar cuenta. O sea, es tu trabajo, es por lo que Dios te puso. Amén. Y tercero, permítanle que lo hagan con alegría. ¿Cuál es la consecuencia? No quejándose. ¿Tienes pastores contentos sirviéndote? ¿Está contento? ¿Están contentos? ¿Hay alegría en su corazón? Porque si no hay alegría, entonces lo está haciendo quejándose. Y si hay queja en nuestro corazón, es porque este versículo 17 nos habla de la relación lógica a la luz del Evangelio entre iglesia y ministro. Eso está diciendo el texto. Nos habla de esa relación. Las ovejas se tienen que sujetar, los ministros tienen que velar. ¿Para qué? Para que haya alegría. Porque si se cumple ese objetivo, entonces dice, porque eso sería provechoso para vosotros. Amén. Pero si no se cumple, entonces hay que leerlo con lo negativo. Pero eso no sería provechoso para vosotros. Pero si se cumple, ¿quién va a ser el beneficiado? ¿El pastor? No, el cuerpo, la iglesia, el Señor es glorificado. Los demás de afuera, verán a un cuerpo unido. ¿Qué pasaba en Hechos 2:42 en adelante? ¿Qué pasaba con el pueblo? ¿Qué veía en el pueblo? Comían juntos, había amor, se manifestaba la gracia del Señor. La gente quería ser parte de eso. No había individualismo como lo hay hoy día en nuestra sociedad y como lo hay también en algunas iglesias. Tercero, los cristianos deben demostrar lealtad en la oración. Verso 18, mis queridos hermanos. Verso 18. Dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Verso 18, orad por nosotros, dice el escritor. Oren por nosotros. ¿Cuánto tiempo oras por tus pastores, por tus líderes? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo gastamos en esa oración? ¿Cuánto tiempo le damos a orar por aquellos que están sirviendo para el beneficio nuestro? Aleluya. Dice el verso 18, entonces nos habla de la oración. Mira lo que dice Hechos 24:16, dice, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. El escritor Lucas está hablando de lo que Pablo sentía y decía, yo me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y de los hombres. ¿Y cómo conseguimos esa conciencia irreprensible? En la oración, mientras oramos. Orar por nuestros líderes espirituales.
Ahora esa petición es similar a muchas de las peticiones que Pablo escribió en todas sus cartas. Y aquí el escritor de Hebreo pareciera que está haciendo eco de lo mismo que hace el apóstol Pablo. En Efesios, en varias ocasiones, Pablo pide a los cristianos de Efeso que oren por él. E incluso en esa dura carta que tuvo que escribir a los corintios, apeló a la congregación en Corintio. Incluso en el libro de 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios 1, 11 y 12. 2 de Corintios 1, 11 y 12. ¿Sí? Dice: cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concebido a nosotros por medio de muchos. Y el 12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Mira lo que dice 2 de Corintios 4:2 ahora. Dice: antes bien, renunciando lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. E incluso después de haber dicho algunas cosas bastante duras, les pide a los corintios que oren por él. Y así, aunque el autor de Hebreos había sido muy claro, había dicho algunas cosas duras también a esta congregación, les muestra que los ama y pide sus oraciones, como así Pablo lo hace en sus cartas. A pesar de la dureza del corazón del escritor, termina diciendo: yo los necesito sus oraciones. Nosotros los pastores no somos seres súper espirituales. La familia pastoral tampoco es una familia súper espiritual. La familia pastoral es una familia común y silvestre, que también tiene luchas, tiene dudas, tiene pruebas, tiene conflictos. ¿Cuántos de ustedes? Y les voy a preguntar, como lo mismo lo dije en nuestra iglesia, ¿cuántos de ustedes llaman a la esposa del pastor en la semana? ¿Cuántos se preocupan de ella? ¿Cuántos oran por ella? ¿Cuántos llaman al pastor para decirle cómo está? No para pedirle algo, no para pedirle la oración. ¿Cuántos llaman al pastor para decir: pastor, ¿cómo está? ¿Está animado? ¿Necesita que ore por usted? Pastor, estoy orando por usted. No lo hacemos. ¿Y saben por qué no lo hace? Porque la iglesia intrínsecamente en su corazón es egoísta. Porque cree que la familia pastoral y los pastores somos seres sumamente espirituales. Juan Bunyan decía: mi oración más consagrada está llena de pecado. Nosotros también tenemos luchas. Nosotros también tenemos angustias. Nosotros también lloramos en la noche cuando ustedes no están, cuando ustedes están calientitos en sus casas. Muchas veces nosotros oramos en silencio con nuestras esposas al lado, por la frustración de no ver crecimiento, por la frustración de ver gente que lo único que se encarga es pelar y hablar mal de lo que uno está haciendo, pero no son capaces de contribuir al desarrollo y al crecimiento de la iglesia. Porque es más fácil pelar, ¿o no? Y es más fácil, ¿saben qué? Me voy, hago lo que quiero. Eso es lo más fácil. Pero no se contribuye al desarrollo de la iglesia. Escuche lo que dijo Phyllis Hughes. Dijo: ¿cómo debe hacerlo un amigo y mentor cristiano genuino? Ha hablado con mucha franqueza de los peligros que ve para el bienestar espiritual de la congregación y está seguro de que tiene la conciencia tranquila, es decir, que su conducta en relación con ella puede soportar tanto el escrutinio de los hombres como el de Dios. Pero el impulso detrás de sus severas advertencias no ha sido hostilidad o un deseo autoritario de inflar su propia reputación a expensas de ellos. Ha dicho la verdad con amor y compasión, y eso lo confirma el hecho de que les pide que oren por ellos. La única razón por la que ha dicho muchas de las palabras duras que ha tenido que pronunciar aquí el escritor de Hebreos es por su amor por esta congregación. Y el mismo hecho de que él decía: oren por mí, oren por nosotros, suponiendo que él está hablando de un círculo más amplio de ancianos, pastores, maestros que han estado involucrados en el ministerio, la única razón por la que haría ese llamado es un reflejo de su amor por ellos. Tiene la conciencia tranquila, ha dicho la verdad en amor.
Él les ha dicho lo que pensó que tenía que decir, pero ahora quiere que sepan que lo que hizo, porque el objetivo de su conducta era que Él fuera honorable en su trato con ellos y también hacerles bien. De hecho, deja claro que quiere estar con ellos. Mira la última frase, les insta a orar aún más para que Él pueda ser restaurado cuanto antes. Preferiría estar con ellos más temprano que tarde. Y entonces Él dice, oren para que les sea restaurado más temprano que tarde. ¿Cuál es la aplicación entonces de todo esto? En estas exhortaciones que forman las últimas exhortaciones de un sermón, nos pide que vivamos nuestra vida como un sacrificio de alabanza, de palabra y obra. Nos pide que respetemos y nos sometamos a nuestros ancianos y nos pide que oremos por nuestros ministros. Estas son sus últimas palabras del escritor de Hebreo. Aleluya. ¿Cómo concluimos entonces? ¿Cómo concluimos? El autor sabe que una predicación fiel no es necesariamente cómodo, pero vale la pena soportarlo. Mi alma fue bendecida cuando Brian Havik predicó la palabra, pero me sentí realmente incómodo, dice un escritor bíblico. Algunas veces, mientras él ministraba la palabra, porque me estaba molestando, había dejado de sermonear y se había entrometido, porque eso se aplica a mí, por supuesto. La predicación no se aplica a mí, la información se aplica a mí realmente, a lo que yo estoy sintiendo y viviendo. Pero me alegro que se haya entrometido, dice este escritor bíblico. Dice, entonces, aunque la buena predicación no siempre es fácil de soportar, siempre es buena para nosotros. Vale la pena soportarlo. Y aunque pareciera que algunos de ustedes hoy día están incómodos con este sermón, déjeme decirle que lo más provechoso para usted es que Dios le hable a través del Evangelio antes de que experimente cosas negativas en su vida y tenga que tomar otras decisiones. Y uno se pudiera preguntar, ¿cómo aplicamos este pasaje? Y principalmente el 17, que es el versículo que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo aplicamos el verso 17 a Cristo? ¿Cómo hacemos para unirlo con Cristo? Aquí tenemos que darnos cuenta de una realidad y para concluir que tanto iglesia como ministros somos imperfectos y vamos a fallar. De alguna forma fallaremos. De alguna forma fallaremos. Vamos a fallar. Ustedes en su fidelidad y nosotros en velar por ustedes. Vamos a fallar, lo más probable. Pero ¿saben qué? Cuando veo las palabras imperativas, obedecer, velan y alegría, solo puedo pensar en uno solo. El único que obedeció perfectamente fue Cristo Jesús. Eso nos dice Juan 4:38, 5:30 y 6:38, que Cristo vino para hacer la voluntad del Padre, no para otra cosa. Por eso cuando muchos interpretan el Getsemaní como diciendo, no, es que Cristo no quiso llegar a la cruz, eso es una herejía, eso es falso. El texto del Getsemaní no está diciendo que Él no quería llegar a la cruz. Ojo, esa es una mala interpretación. Jesús siempre supo que tenía que llegar a la cruz. Hechos 4:28, 27-28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Jesús no fue a la cruz porque los judíos lo entregaron. Jesús no fue a la cruz porque los romanos lo crucificaron. Jesús fue voluntariamente a la cruz porque obedeció al Padre. Él es el único que obedeció perfectamente. Nosotros en nuestra imperfección de obediencia y fidelidad al sujetarnos, sabemos que no podemos lograr esa realidad. Pero como Él fue obediente, nosotros tenemos la gracia de Dios a través de Cristo para obedecer. Él no nos deja huérfanos, no nos deja solos. Y en el velar, e incluso en el velar, nosotros, aunque como iglesia no velamos por nuestros líderes y nos despreocupamos, y nosotros como líderes muchas veces nos despreocupamos en velar por la hermandad, hay uno que vela por nosotros día y noche, constantemente, y ese es Jesucristo. Él vela por nosotros. No tan solo fue obediente, sino que Él está intercediendo por nosotros constantemente. Así lo especifica Romanos también, y dice que el Espíritu Santo también clama por nosotros.
Y si lo hace el Espíritu Santo, lo hace Cristo también. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Y tercero, dice que lo hagan con alegría. Y aunque nosotros muchas veces tenemos tristeza al servicio, muchas veces tenemos dolor al servir al Señor por la frustración de ver gente que no se compromete, de ver gente que no es fiel, de ver gente que lo único que hace es pelar y que no ayuda y no contribuye al crecimiento de la iglesia, Jesús lo hizo con alegría, aún sabiendo que lo iban a entregar, que todos sus discípulos lo iban a traicionar. Aunque todos le dieron vuelta a la espalda, Él lo hizo con alegría, porque Él sabía cuál era el fruto venidero que venía. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿No eres fiel? ¿No eres obediente? ¿No te sujetas? ¿No velas por tus líderes y tú como líder no velas por tu iglesia? Descansa en que Cristo es perfecto y Él te dio la gracia y el poder para cumplir ese mandato. Pongámonos en pie, hermanos.